¿Has sentido alguna vez cómo después de estar con ciertas personas, algo se enfría dentro de ti? No es que te arrastren al pecado abiertamente, no es que te griten herejías a la cara. Es algo más sutil, más silencioso. Simplemente te vacían. Terminas esa reunión, cuelgas esa llamada, sales de ese café y de repente la oración se vuelve pesada como una losa. El silencio te inquieta en lugar de reconfortarte. Dios parece estar a kilómetros de distancia, aunque nadie haya pronunciado una sola palabra en contra de él. Teresa de Ávila conoció exactamente esa herida y lo confesó sin rodeos, con esa honestidad brutal que la caracterizaba. Pasó casi 20 años de su vida estancada espiritualmente, 2 décadas completas, desde los 20 hasta casi los 40 años, no porque odiara a Dios, no porque hubiera perdido la fe, sino porque permitió que ciertas compañías ocuparan el espacio sagrado del encuentro verdadero con lo divino. Piénsalo bien, 20 años, más de 7.000 días de su vida espiritual congelada en el tiempo. Y mientras tanto, ella seguía sonriendo, conversando, manteniendo relaciones que en apariencia eran completamente inofensivas. Pero por dentro, algo se estaba pudriendo lentamente. La sed de Dios se iba secando como un río en pleno verano. El fuego se convertía en cenizas frías. El enemigo del alma es mucho más astuto de lo que nos atrevemos a reconocer. No necesita arrancarte de Dios de un tirón violento. Eso sería demasiado evidente, demasiado burdo. Su estrategia es infinitamente más refinada. Le basta con colocarte al lado de gente tibia, gente buena, eso sí, gente educada, cortés, que jamás te dirá directamente que dejes de creer, pero gente que vive como si el cielo fuera solo un concepto bonito y no una realidad que lo cambia todo. Y tú, sin darte cuenta siquiera, empiezas a imitarlos. Comienzas a pensar como ellos piensan, a desear lo que ellos desean, a reírte de las mismas cosas que ellos encuentran graciosas, a relativizar lo que antes te parecía absoluto. Teresa lo describía con una imagen poderosa. Decía que el alma se adapta, se acostumbra al frío. Lo que antes te inquietaba en la conciencia, ahora te parece perfectamente normal. Lo que antes hacía saltar tu alarma interior, ahora lo justificas sin pensarlo 2 veces. Lo que antes era celo santo por las cosas de Dios, ahora te parece exageración de fanáticos. Y cuando finalmente te das cuenta de lo que ha pasado, ya no tienes fuerzas ni para levantarte, porque estás completamente enredado en lazos invisibles que te amarran a la mediocridad espiritual. Te has vuelto uno más del montón, uno más de los tibios que Cristo vomita de su boca. Las amistades ejercen un poder brutal sobre el corazón humano, mucho más grande de lo que estamos dispuestos a admitir en nuestra soberbia de creer que somos completamente independientes, porque el ser humano aprende a desear lo que otras personas desean. Aprende a valorar exactamente lo que otros valoran. Aprende a despreciar lo que otros desprecian. Es un mecanismo tan antiguo como la humanidad misma, tan poderoso que puede cambiar completamente el rumbo de tu vida sin que te des cuenta. Si caminas habitualmente con personas que hablan poco de Dios, terminarás hablando poco de Dios. Es inevitable. Si convives día tras día con quien trata la oración como algo secundario, algo que se hace solo cuando sobra tiempo, tu propia oración también se volverá frágil como el cristal. Si te rodeas constantemente de gente que vive en la superficie de la fe, que nunca profundiza, que nunca se cuestiona nada importante, tu vida espiritual jamás creará raíces profundas. Teresa fue clara hasta el punto de doler cuando tocaba este tema. Decía algo que hoy sonaría escandaloso en muchos círculos católicos. No existe amistad neutra cuando se trata de tu salvación eterna. O esa relación te ayuda concretamente a crecer en el amor de Dios, o te estorba.
No hay término medio, no hay zona gris, aunque no haya pecado explícito en esa amistad, aunque haya cariño genuino, risas compartidas, apoyo humano en momentos difíciles. Si esa relación no te acerca a Dios de forma tangible y concreta, entonces te aleja. Punto. Sin matices, sin excepciones, y esto suena radical porque lo es. Teresa no estaba preocupada por sonar suave y amable con sus palabras. Estaba profundamente preocupada por salvar almas que se estaban perdiendo en la tibieza disfrazada de normalidad. Ella decía que una amistad verdaderamente buena, una amistad que merece ese nombre en el sentido más profundo, es aquella donde Dios está presente. No necesariamente hablando de Él todo el tiempo como si fuera una obligación forzada, pero sí presente de forma natural. Una amistad donde mencionar la oración no causa vergüenza ni incomodidad, donde el silencio no se llena inmediatamente con ruido innecesario, donde el hambre de santidad no se ridiculiza ni se trata como exageración de santos raros. Una amistad donde cuando alguien cae en pecado, el otro no normaliza esa caída como si no importara. No dice esas frases terribles de todos lo hacen o no es para tanto, sino que señala el cielo con verdadera misericordia, con amor que duele porque quiere lo mejor para el otro. Las amistades peligrosas, en cambio, funcionan exactamente al revés. Son las que tratan el pecado como algo pequeño, insignificante. Las que convierten la tibieza en virtud, llamándola equilibrio o madurez. Las que llaman exageración fanática a la búsqueda sincera de santidad. Aquí Teresa usaba palabras durísimas que cortaban como cuchillo. Decía que muchísimas almas permanecen débiles, inestables, confundidas toda su vida porque eligen escuchar más a sus amigos que a Dios. Eligen agradar a la gente en vez de obedecer a la gracia que Dios les ofrece. Eligen no parecer radicales ante los ojos del mundo, aunque eso cueste la profundidad de su vida espiritual. Prefieren la aprobación humana que la aprobación divina. Y ese intercambio es el peor negocio que un alma puede hacer. Teresa alertaba especialmente sobre algo que llamaba el respeto humano. Ese miedo paralizante a desagradar a otros. Ese terror a parecer diferente, a ser juzgado, a que te señalen como el raro del grupo. Decía que este respeto humano es una de las cadenas más fuertes y pesadas que atan al alma lejos de la perfección cristiana. Una cadena invisible pero de hierro macizo. Y ahora, antes de seguir adelante, necesitas detenerte. Para, respira hondo y mira tu vida con honestidad brutal. ¿Con quién pasas tus horas libres, esas horas donde no tienes obligaciones, donde puedes elegir libremente? ¿A quién buscas cuando te sientes solo y necesitas compañía? ¿Con quién hablas cuando algo te duele por dentro y necesitas desahogarte? Esas personas concretas, esas voces específicas que escuchas cada día, esos encuentros que se repiten semana tras semana, ¿te empujan hacia Dios o te distraen de Él? No me respondas a mí. No tienes que convencerme de nada. Respóndete a ti mismo con brutalidad, sin compasión, sin excusas piadosas. Porque mentirte en esto es cavarte tu propia tumba espiritual con tus propias manos. Teresa también hablaba mucho sobre las conversaciones. Decía algo escalofriante, que el demonio entra por la lengua ajena, entra silenciosamente por las críticas constantes, las murmuraciones disfrazadas de preocupación, los comentarios venenosos envueltos en papel de regalo, las ironías disfrazadas de inteligencia superior. Conversaciones que parecen completamente inofensivas en la superficie, pero que poco a poco, gota a gota, van llenando tu corazón de juicio, de orgullo, de desconfianza hacia todo y hacia todos. Teresa alertaba especialmente contra amistades que viven criticando a la iglesia, a los sacerdotes, a la vida consagrada, a las devociones tradicionales, a los sacramentos.
Aunque esas críticas parezcan sensatas o realistas, aunque vengan envueltas en preocupación genuina por la verdad, corroen algo absolutamente esencial en el alma, corroen la humildad, y sin humildad, decía Teresa con total claridad, no hay absolutamente ningún avance espiritual posible. Cero. La humildad se pierde justamente cuando el alma se acostumbra a ponerse como jueza de todo y de todos, cuando se siente con autoridad moral para criticar, analizar, juzgar cada decisión de la Iglesia, cada palabra del Papa, cada acción de los obispos. Muchas amistades alimentan exactamente ese espíritu, el espíritu crítico constante que nunca descansa. La sensación de superioridad moral e intelectual, la pérdida de la sencillez infantil de la fe, y el alma, sin notarlo siquiera, se aleja poco a poco de la confianza de niño en Dios. Pasa a vivir apoyada únicamente en su propia razón, en su propio juicio, en su propia interpretación de todo. Ahora viene algo que va a dolerte, pero que necesitas escuchar con el corazón abierto. Si hay una amistad específica en tu vida que ha enfriado tu oración, que ha hecho que Dios te parezca cada vez más lejano, que ha llenado tu mente de dudas constantes o de excusas para no ir a misa, para no confesarte regularmente, para no rezar el rosario, necesitas admitirlo ahora mismo. Y sí, esto va a partirte el corazón en dos, pero es cirugía necesaria, no ante mí, ante ti mismo. Y si tienes el coraje suficiente, si tienes la valentía de ser honesto aunque duela, escribe en los comentarios el nombre de esa persona. No hace falta que expliques nada, solo el nombre. Ese simple acto de honestidad brutal ya es el primer paso hacia la libertad. Porque no puedes cortar un lazo que te niegas a reconocer. Teresa sabía perfectamente que esto duele como pocas cosas en la vida. Ella misma tuvo que alejarse de personas a quienes quería profundamente. Personas que habían estado en su vida durante años, pero también garantizaba algo hermoso, que toda renuncia hecha por amor genuino a Dios trae consigo una libertad que ninguna amistad humana, por profunda que sea, puede jamás ofrecer. Decía que muchas personas tienen un miedo paralizante a apartarse de ciertas amistades porque temen la soledad. Temen quedarse solos, sin esas voces familiares, sin esos encuentros habituales, pero olvidan completamente que existe una soledad mucho más peligrosa, mucho más destructiva, estar rodeado constantemente de personas y aún así estar completamente lejos de Dios. Esa es la peor soledad que existe. La soledad con Dios, decía Teresa con convicción absoluta, nunca está vacía. Jamás. Aunque no haya una sola voz humana a tu alrededor, estás en la mejor compañía posible. La compañía sin Dios, aunque esté llena de voces, de risas, de ruido constante, puede ser espiritualmente un desierto absoluto donde nada crece. Teresa hablaba como verdadera madre espiritual cuando tocaba estos temas. No mandaba odiar a nadie, no mandaba despreciar a nadie, no mandaba tratar mal a nadie ni cortar relaciones con violencia o crueldad. Hablaba de algo mucho más profundo. Hablaba de ordenar el amor correctamente. Amar a las personas en Dios y por Dios, no en lugar de Dios, no como sustitutos de Dios, no como competencia contra Dios, sino después de Dios, siempre después. Amadas en Dios y por Dios, que es la única forma de amar verdaderamente sin destruir tu alma en el proceso. Y cuando una amistad no acepta ese orden sagrado, cuando exige constantemente ser tu prioridad absoluta, cuando te hace sentir culpable por elegir la oración sobre ella, cuando te jala con fuerza lejos de la confesión, del recogimiento interior, de los momentos de silencio con Dios, esa amistad se ha convertido en un obstáculo real y concreto para tu santidad. No hay otra forma de decirlo. Teresa lo vio con una claridad brutal en su propio convento.
monjas que entraban con fuego ardiente en el pecho, con una determinación de hierro, terminaban completamente apagadas después de algunos años de convivir diariamente con hermanas tibias. No es que esas hermanas tibias fueran necesariamente malas personas, no escandalizaban abiertamente, no blasfemaban, no rompían las reglas de forma escandalosa, simplemente vivían sin hambre de Dios. Y esa falta de hambre espiritual se contagia mucho más rápido que cualquier herejía explícita. Ella escribió algo que debería estar grabado a fuego en la frente de cada cristiano que quiere tomarse en serio su fe. El ser humano se convierte inevitablemente en aquello que mira todos los días. Si miras mediocridad constantemente, te haces mediocre. Si miras tibieza día tras día, te entibias sin remedio. Si miras a gente que trata la fe como simple folclore cultural, como tradición bonita pero vacía, acabarás tratándola exactamente igual. No es cuestión de fuerza de voluntad. No es que seas débil o fuerte. Es cuestión de naturaleza humana básica. Somos barro moldeable y el barro siempre toma la forma del molde donde lo meten. Así de simple, así de brutal, así de inevitable. Por eso Teresa fue tan tremendamente firme con sus monjas carmelitas cuando fundó la Reforma. Cuando en 1562 fundó el convento de San José en Ávila, el primer convento del Carmelo Descalzo, llegó incluso a prohibir las amistades particulares dentro del convento. Sí, prohibirlas directamente, porque sabía por experiencia que dos almas que se juntan de forma exclusiva pueden crear fácilmente un mundo aparte donde Dios ya no entra. Pueden formar una burbuja de complicidad, de chismes disfrazados de confidencias, de apegos emocionales desordenados, donde la oración común se vuelve cada vez más pesada y la obediencia a la regla se vuelve algo completamente negociable según convenga. Y cuando alguien intentaba justificar esas amistades particulares diciendo frases piadosas como «Pero madre, nos edificamos mutuamente, hablamos de cosas espirituales», Teresa respondía con una pregunta devastadora. Si de verdad se edifican la una a la otra, ¿por qué después de estar juntas les cuesta muchísimo más rezar? ¿Por qué sienten más inquietud que paz? Hay un dato histórico que muy pocas personas conocen sobre la vida de Teresa. Tuvo una prima a quien quería muchísimo. Se llamaba María de Cepeda. Conversaban durante horas enteras cada vez que se veían, reían juntas, compartían secretos íntimos, se contaban todo. Teresa misma confiesa en su autobiografía, con esa honestidad brutal que la caracteriza, que esas conversaciones no tenían absolutamente nada de malo en apariencia, nada escandaloso, nada pecaminoso de forma explícita. Eran solo dos primas que se querían y disfrutaban estar juntas. Pero después de cada visita de su prima María, algo extraño sucedía en el interior de Teresa. La oración se le hacía completamente árida, seca como el desierto. El deseo profundo de Dios que normalmente ardía en su corazón simplemente disminuía hasta casi apagarse. La inquietud interior crecía sin que pudiera explicarse exactamente por qué, hasta que un día su confesor, con esa sabiduría que viene del Espíritu Santo, le hizo una pregunta sencilla pero devastadora. «Teresa, ¿qué ganas de Dios después de verla? ¿Sales de esos encuentros con más hambre del cielo o con menos?» Teresa se quedó completamente callada. No pudo responder inmediatamente porque esa pregunta le partió el alma en dos mitades. La obligó a mirarse por dentro sin mentiras piadosas, y la respuesta era absolutamente clara, brutalmente honesta. Ninguna. No ganaba nada de Dios. Al contrario, lo perdía. Entonces tuvo que tomar una decisión que le dolió durante meses enteros: alejarse de su prima María. No por odio hacia ella, no por juicio moral, no porque su prima fuera mala persona,
simplemente porque esa relación, por cariñosa y genuina que fuera, la estaba separando concretamente de Dios. Y nada, absolutamente nada en este mundo vale esa separación. Teresa entendió en ese momento algo que muchísimos cristianos nunca llegan a entender en toda su vida. El amor humano, cuando no está correctamente ordenado hacia Dios como centro absoluto, se convierte inevitablemente en cadena, en prisión, en obstáculo mortal para el alma. Ahora viene la pregunta que no puedes esquivar ni por un segundo más. Después de ver a esa persona con quien pasas más tiempo actualmente, ¿rezas más o rezas menos? No me vengas con excusas piadosas ni justificaciones bonitas. Responde con brutalidad. Después de salir de esa casa, de colgar esa llamada interminable, de cerrar finalmente ese chat que nunca termina, ¿tienes más hambre real de Dios o más hambre de distracción? ¿Sientes más paz interior profunda o más ruido mental? ¿Tu conciencia está más clara y luminosa o más confusa y oscura? Escribe aquí mismo en los comentarios, si tienes el valor, cuántas veces esta semana elegiste responder WhatsApp en lugar de rezar el rosario, sin mentirte, sin adornos. Dios ya lo sabe de todos modos, así que no tiene sentido ocultarlo. Teresa decía que las señales son absolutamente concretas, nada abstractas ni confusas. Un alma que camina bien con Dios, después de un encuentro verdaderamente bueno con otra persona, siente tres cosas específicas. Primero, paz que no necesita explicación racional. Segundo, deseo de rezar aunque sea brevemente, aunque sea solo unos minutos. Y tercero, claridad de conciencia sobre lo que está bien y lo que está mal. Un alma que camina mal, en cambio, siente exactamente lo contrario. Inquietud, que no se calma fácilmente. Pereza espiritual, aunque haya dormido perfectamente bien. Y confusión moral, que hace que todo parezca relativo, que nada sea absolutamente bueno o malo. Y si sales constantemente de una amistad sintiendo que la misa es aburrida y repetitiva, que el rosario es monótono y sin sentido, que la confesión no es realmente necesaria, que los santos eran fanáticos exagerados, esa amistad está envenenando lentamente tu fe. Aunque la persona sea objetivamente buena, aunque te quiera de verdad, aunque nunca te diga explícitamente, deja de creer o abandona tu fe. El veneno espiritual no siempre grita con fuerza. Muchas veces simplemente susurra, y ese susurro constante va matando tu alma poco a poco, sin que te des cuenta, hasta que es demasiado tarde. Teresa advertía con palabras que hoy sonarían absolutamente escandalosas en muchos ambientes católicos modernos. Decía algo durísimo, pero verdadero, que muchísimas almas prefieren agradar a un amigo que agradar a Dios. Prefieren no parecer exageradas o fanáticas ante los ojos humanos, aunque eso signifique ser completamente tibias ante los ojos divinos. Prefieren la aprobación inmediata de la gente que la aprobación eterna del cielo. Y ese, decía ella sin titubear, es el camino más seguro y directo hacia la mediocridad espiritual absoluta. Porque quien busca constantemente quedar bien con todos, termina inevitablemente quedando mal con Dios. Ella observó esto especialmente en las jóvenes que entraban al Carmelo llenas de ilusión y fervor. Algunas llegaban con una determinación de verdadero hierro forjado, pero si las ponían a convivir diariamente con monjas que criticaban la regla constantemente, que se quejaban amargamente de la pobreza, que trataban la clausura como si fuera una cárcel insoportable, en apenas 6 meses esas jóvenes ya estaban completamente infectadas del mismo espíritu negativo, no porque fueran débiles de carácter, no porque no tuvieran vocación genuina, sino porque el convivio diario moldea el alma con muchísima más fuerza que cualquier sermón inspirador o cualquier lectura espiritual por profunda que sea. Por eso Teresa insistía tanto, hasta el cansancio, en la importancia del silencio.
No solamente el silencio de la boca, que también es importante, sino especialmente el silencio de las relaciones innecesarias, el silencio de los encuentros que no edifican nada, el silencio del ruido humano constante. Decía algo profundísimo, que el alma necesita espacios completamente vacíos de voces humanas para que la voz de Dios pueda finalmente resonar en lo profundo. Y muchísimos cristianos llenan absolutamente cada hueco de su día, con conversaciones, con llamadas interminables, con mensajes constantes, con encuentros uno tras otro, hasta que no queda literalmente ni un solo minuto de soledad real y verdadera. Y después se preguntan con toda sinceridad, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué no escucho su voz? ¿Por qué mi oración es tan seca y vacía? La respuesta es brutalmente simple. Dios sí te habla. Dios sí intenta comunicarse contigo. Pero tú no tienes ni un segundo de silencio interior para poder escucharlo. Hay otra verdad que Teresa repetía, sin cansarse jamás. Si una amistad específica te hace dudar constantemente de tu vocación, de tu fe, de tus promesas hechas ante Dios, esa amistad viene directamente del enemigo de tu alma. Aunque venga hermosamente envuelta en cariño genuino, aunque parezca sensata y razonable, aunque te diga con toda sinceridad, solo quiero lo mejor para ti, lo que te haga feliz. Porque el demonio también quiere lo mejor para ti, lo mejor según su perspectiva retorcida, que es alejarte para siempre del cielo y arrastrarte con él al abismo eterno. Teresa decía algo que parece completamente exagerado hasta que lo vives en carne propia, hasta que lo experimentas en tu propia alma. El demonio entra por la lengua ajena. No necesita poseerte de forma espectacular como en las películas. No necesita gritos ni manifestaciones sobrenaturales. Le basta simplemente con que escuches, con que te sientes tranquilamente a la mesa donde se critica al párroco con desprecio, con que te rías de los chistes burlones sobre las monjas y los curas, con que asientas con la cabeza cuando alguien dice que la iglesia está completamente llena de hipócritas. No hace falta que tú hables, no hace falta que tú inicies esas conversaciones venenosas, solo que te quedes callado permitiéndolas, porque el silencio cómplice ante el veneno es exactamente eso, complicidad, no es neutralidad, es participación pasiva en la destrucción. Ella lo vivió directamente en Ávila, en los elegantes salones de las familias nobles donde se reunía frecuentemente antes de su conversión profunda. Ahí la conversación parecía tremendamente culta, inteligente, refinada y educada. Se hablaba de absolutamente todo, de política con opiniones firmes, de escándalos con detalles jugosos, de matrimonios rotos con morbo disfrazado, de sacerdotes que habían caído con satisfacción apenas oculta, y Teresa escuchaba todo eso, participaba activamente, reía con ganas, nada parecía grave en el momento. Eran solo conversaciones normales entre gente educada. Pero después, cuando intentaba rezar a solas en su celda, las palabras exactas de esas conversaciones volvían como moscas insistentes. La duda se colaba por las rendijas. El cinismo crecía como mala hierba. La sencillez hermosa de la fe se ensuciaba con lodo. Hay un tipo específico de conversación que destruye el alma sin que te des cuenta hasta que el daño ya está hecho. Es la conversación que critica absolutamente todo lo sagrado, pero se disfraza inteligentemente de realismo necesario. La que dice con cara seria, yo amo profundamente a la iglesia, pero... y después enumera una lista interminable de quejas que nunca, jamás termina. La que comenta cada escándalo eclesiástico con un morbo apenas disimulado y cada virtud auténtica con sospecha automática.
la que trata a los sacerdotes como simples empleados religiosos que deben cumplir nuestras expectativas personales, la que habla de los santos como si fueran personajes históricos pintorescos y curiosos, pero definitivamente no modelos reales a seguir en nuestra vida concreta. Teresa alertaba especialmente, con una insistencia casi obsesiva, contra este tipo específico de gente, los que tienen respuesta inteligente para absolutamente todo, crítica afilada para todos sin excepción, ironía constante para cada misterio de la fe. Los que cuando oyen hablar de milagros auténticos sonríen con esa superioridad intelectual insoportable. Los que cuando alguien menciona entusiasmado un retiro espiritual preguntan con cinismo, ¿y eso para qué sirve realmente en la vida práctica? Los que convierten sistemáticamente cada conversación sincera sobre Dios en un debate interminable sobre los problemas estructurales de la Iglesia. Y lo peor de todo es que muchísimos de ellos se llaman orgullosamente católicos, van a misa cada domingo, comulgan regularmente, pero su lengua destila ácido puro contra todo lo sagrado. Y aquí viene algo que necesitas revisar con honestidad brutal en tu propia vida. ¿Cuántas veces has salido de una conversación sintiendo profundamente que la fe es cosa de ingenuos e ignorantes? ¿Cuántas veces alguien te hizo dudar seriamente de algo que antes tenías absolutamente claro en tu conciencia? ¿Cuántas veces después de escuchar pacientemente las quejas amargas de otros sobre la Iglesia, empezaste a ver defectos enormes donde antes veías gracia y belleza? ¿Cuántas veces una conversación llena de ironías sofisticadas te hizo sentir vergüenza profunda de tu rosario, de tu escapulario, de tu devoción sencilla a la Virgen María? Si eso te ha pasado, aunque sea una sola vez en tu vida, ya sabes perfectamente de qué habla Teresa con tanta insistencia. Ya conoces ese veneno específico del que te está advirtiendo. Y ese veneno te está quemando lentamente por dentro, aunque todavía no notes el daño completo. El problema fundamental no es que la Iglesia tenga problemas reales. Los tiene. Siempre los ha tenido desde el principio. Judas estaba en el grupo original de los 12. El problema verdadero es cuando toda tu conversación habitual gira únicamente alrededor de esos problemas y nunca, jamás, alrededor de la gracia sobreabundante de Dios. Cuando hablas constantemente más de los pecados escandalosos de algunos sacerdotes que de los sacramentos santos que administran. Cuando recuerdas con detalle morboso más los escándalos históricos que los santos auténticos. Cuando tu boca está perpetuamente llena de críticas afiladas, pero completamente vacía de alabanza sincera. Eso no es realismo necesario. Eso es orgullo espiritual disfrazado hábilmente de lucidez intelectual. Teresa lo veía con una claridad absolutamente cristalina. Decía algo fundamental, que sin humildad genuina no hay absolutamente ningún crecimiento espiritual posible. Cero avance, y la humildad se pierde exactamente ahí, en ese punto preciso, cuando te acostumbras peligrosamente a juzgar todo desde tu pedestal moral personal. Cuando te pones constantemente como juez supremo de obispos, de papas, de doctores milenarios de la Iglesia. Cuando crees sinceramente que tu opinión personal sobre cómo debería funcionar la Iglesia vale infinitamente más que 2000 años completos de tradición ininterrumpida, guiada por el Espíritu Santo. Muchísimas amistades alimentan exactamente ese espíritu crítico destructivo. Te hacen sentir inteligente y despierto por criticar constantemente. Te hacen sentir lúcido y realista por dudar de todo. Te hacen sentir libre y auténtico por rebelarte contra la autoridad.
pero en realidad te están hundiendo cada vez más profundo en el orgullo espiritual más peligroso. Y el orgullo, no lo olvides nunca, es el camino más corto y directo hacia el infierno eterno. Ella conoció personas exactamente así dentro del mismo Carmelo. Monjas que en vez de rezar devotamente el oficio divino, lo criticaban constantemente, que en vez de obedecer con humildad a la madre priora, buscaban obsesivamente defectos en ella para justificar su desobediencia, que convertían el tiempo de recreo comunitario en sesiones interminables de chismes maliciosos, disfrazados hábilmente de preocupación fraterna. Y Teresa fue absolutamente implacable con ellas. Las corregía duramente en público si era necesario, sin importarle las consecuencias. Las sacaba directamente del convento si no cambiaban su actitud venenosa, porque sabía por experiencia que una sola lengua verdaderamente venenosa puede infectar rápidamente a toda una comunidad entera. ¿Sabes identificar con claridad esas conversaciones destructivas? Son las que empiezan siempre con frases como «no soy de criticar a nadie, pero...» y terminan sistemáticamente destruyendo reputaciones completas. Son las que dicen con tono serio «hay que ser realistas con los problemas». Y lo que en realidad quieren decir es, hay que ser completamente cínicos y desconfiados con todo. Son las que hablan constantemente de misericordia infinita para justificar todo tipo de pecados propios, pero no tienen ni una gota de misericordia genuina con quien se equivoca honestamente. Son las que exigen perfección absoluta de todos los demás, pero justifican sistemáticamente sus propias mediocridades habituales. Teresa advertía con insistencia que este tipo de conversaciones venenosas no solo dañan profundamente a quien las escucha pasivamente, dañan todavía más gravemente al que las dice, porque cada palabra que sale violentamente contra la Iglesia, cada burla miserable contra lo sagrado, cada crítica sin verdadera caridad, va cavando lentamente un hoyo cada vez más profundo en el alma de quien habla. Va endureciendo su corazón como piedra, va secando completamente su capacidad de asombro ante lo divino, va matando poco a poco su fe hasta apagarla completamente, y llega inevitablemente un día terrible en que esa persona ya no puede rezar en absoluto, porque llenó su boca de tanta basura espiritual que la oración verdadera ya simplemente no le cabe. Si tienes amigos exactamente así en tu vida actual, Teresa te diría algo tremendamente duro pero necesario. O los corriges directamente con verdadera caridad o te alejas de ellos. No hay absolutamente ningún punto medio posible, porque si te quedas completamente callado mientras destrozan lo sagrado delante de ti, te haces cómplice directo de esa destrucción. Y si participas activamente de esas conversaciones destructivas, te haces exactamente igual que ellos. La tibieza espiritual también consiste precisamente en esto, en permitir cobardemente que lo santo sea arrastrado por el suelo sin decir absolutamente nada. Porque no quieres quedar mal socialmente, porque temes el rechazo del grupo. Teresa escribió algo que debería estar permanentemente clavado en cada teléfono celular moderno. El demonio no necesita absolutamente que peques de forma escandalosa. Le basta simplemente con que no reces. Y la manera más tremendamente efectiva de robarte la oración no es convencerte filosóficamente de que Dios no existe. Es llenarte constantemente de cosas urgentes que nunca, jamás te dejan tiempo real para lo verdaderamente importante. Hay amistades que funcionan exactamente así en tu vida. No te piden explícitamente que abandones tu fe. Te piden tu tiempo, todo tu tiempo disponible, todo tu espacio mental, toda tu energía emocional. Quieren respuestas inmediatas a cada mensaje, llamadas larguísimas que no terminan nunca, visitas constantes sin avisar, atención permanente e incondicional.
Y tú se lo das todo porque crees sinceramente que es caridad cristiana, porque crees que es verdadera amistad, porque tienes un miedo paralizante de parecer egoísta ante sus ojos. Pero llega la noche y no rezaste ni un solo minuto. Llega el domingo y no fuiste a misa porque tenías otro compromiso. Llega el mes completo y no te confesaste porque nunca encontraste el momento. Y cuando alguien te pregunta por qué, respondes con toda honestidad: no tuve tiempo. Pero sí tuviste tiempo. Mucho tiempo. Tiempo sobrado para responder 50 mensajes de WhatsApp. Tiempo infinito para ver todas las historias de Instagram una por una. Tiempo de sobra para esa llamada telefónica de 2 horas que no resolvió absolutamente nada importante. Tiempo ilimitado para ese café casual que se extendió misteriosamente hasta la tarde completa. Lo que no tuviste fue la valentía necesaria de decir no. Y ahí está exactamente el engaño mortal. Porque el tiempo no se pierde accidentalmente. El tiempo se regala conscientemente. Y tú lo regalaste generosamente a quien no te acerca ni un milímetro a Dios. Teresa conoció esto en su propio cuerpo durante años dolorosos. Durante sus primeros 20 años en el convento de la Encarnación, el locutorio era prácticamente un circo constante. Gente entrando y saliendo sin control, visitas que duraban horas enteras. Conversaciones interminables sobre absolutamente nada importante. Ella salía de ahí completamente exhausta, profundamente irritada, espiritualmente vacía. Y cuando finalmente llegaba la hora del coro para la oración comunitaria, la oración le pesaba como una piedra gigantesca. No porque Dios la hubiera abandonado cruelmente, sino porque ella había gastado toda su energía vital en encuentros humanos que no valían absolutamente la pena. Fue entonces cuando entendió algo brutalmente cierto. El alma humana tiene un depósito limitado de atención consciente. Si lo vacías completamente en conversaciones humanas superficiales, no te queda absolutamente nada para Dios. Si lo gastas todo en relaciones que no edifican nada espiritual, llegas a la oración mendigando miserables migajas de concentración. Y la oración verdadera, la oración profunda que transforma, no se hace con migajas, se hace con hambre entera, con deseo completo, con atención total. Por eso, cuando fundó finalmente el Carmelo Descalzo con todas sus fuerzas, una de las primeras reglas absolutas que impuso fue la clausura estrictísima. Nada de visitas innecesarias que distrajeran. Nada de locutorios abiertos a cualquier hora del día. Nada de amistades mundanas que vinieran a robar el tiempo sagrado de Dios. Y la gente la criticó ferozmente por eso. La llamaron radical peligrosa. La acusaron de crueldad inhumana. Pero ella no se dio ni un milímetro, porque sabía algo fundamental, que una monja sin tiempo real para rezar no es verdaderamente monja, es simplemente una funcionaria religiosa cumpliendo tareas. Y esto no aplica solamente para religiosos consagrados, aplica directamente para ti, para cualquier persona que quiera tomarse verdaderamente en serio su vida espiritual. Si no tienes tiempo para rezar, pero tienes tiempo sobrado para absolutamente todo lo demás, el problema no es de agenda apretada, es de prioridades completamente desordenadas. Y tus prioridades muestran exactamente dónde está tu corazón. Teresa dejó un examen tan brutalmente simple que asusta. Tan claro que no deja absolutamente ninguna escapatoria posible. Después de estar con esa persona específica, ¿sientes más hambre real de Dios o menos? ¿Más paz interior profunda o más inquietud? ¿Más humildad genuina o más juicio? ¿Más silencio interior o más ruido mental? No hace falta teología complicada para responder esto. No hace falta dirección espiritual sofisticada. Las respuestas honestas a esas preguntas simples te dicen absolutamente todo lo que necesitas saber sobre esa amistad concreta.
Y si eres brutalmente honesto contigo mismo, ahora mismo hay nombres específicos viniendo a tu mente. Rostros concretos, conversaciones recientes, encuentros habituales que dejaron ceniza fría en vez de fuego ardiente, relaciones que apagaron algo que antes ardía con fuerza en tu interior. Y el Espíritu Santo no te está mostrando todo eso para condenarte cruelmente. Te lo está mostrando para liberarte finalmente, porque Dios no juega con tu vida espiritual. Cuando toca tu corazón con claridad es porque hay algo que necesita morir para que otra cosa pueda finalmente nacer. Teresa vivió exactamente eso en su propia carne. Tuvo que ver con claridad brutal qué amistades específicas la acercaban realmente a Dios y cuáles la estancaban espiritualmente. Y cuando finalmente vio con claridad, actuó sin demora. No con odio, no con resentimiento amargo, pero sí con firmeza absoluta, porque había entendido algo que la inmensa mayoría nunca entiende. El cielo se gana también con renuncias dolorosas, y una de las renuncias más tremendamente difíciles es soltar a personas que amas profundamente, pero que te alejan de quien más debes amar. Ella decía algo definitivo. No ignores esa luz cuando Dios te muestra algo con claridad. No lo justifiques con excusas piadosas. No lo relativices con argumentos inteligentes. No esperes a que sea más fácil, porque nunca será más fácil que ahora mismo. Cortar un lazo desordenado siempre duele, siempre, pero ese dolor es cirugía necesaria. Es bisturí que saca el tumor canceroso antes de que mate completamente el alma. Teresa nos dejó este consejo no para asustarnos con amenazas. Nos lo dejó para protegernos del naufragio espiritual. Porque ella caminó ese camino peligroso. Ella cometió los errores. Ella perdió años valiosos. Y cuando Dios finalmente la levantó, escribió todo con honestidad brutal para que otros no tropezaran en la misma piedra. El cielo no se negocia, se conquista con valentía. Y se conquista también diciendo no a quien te aleja de él. El infierno está lleno de buenas amistades que nunca te llevaron al cielo.